Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, Cristian. Ok, vamos a conversar un poquito sobre el trabajo de la profesora Aleida Hudson, la materia de psicología clínica, y el trabajo se basa en la unidad 5 de la conducta anormal y el juicio clínico. Tenemos lo que son los trastornos neuróticos, trastornos de relaciones, o sea, al estrés y trastornos somatomorfos. Tenemos la agorafobia. Voy a ponerlo así, ok. La agorafobia básicamente es el temor o el miedo a estar en lugares abiertos, a ir a almacenes o a tiendas, el viajar en lugares públicos, viajar en tren, avión, cuando estás en lugares donde hay mucha gente. Todo eso te causa un miedo, pero los síntomas que tienes son síntomas psicológicos al momento en que te enfrentas a estas situaciones, y también hay síntomas que son vegetativos del sistema nervioso autónomo. Se pueden dar estas situaciones debido a traumas o experiencias conflictivas, ¿verdad? Y la consecuencia de todo esto, pues, puede ser el confinamiento en casa. Tenemos también lo que es el trastorno de pánico, que es, a diferencia de la agorafobia, es un comienzo repentino y no depende de un lugar donde tú puedas estar. Pues no puedes estar en casa, en el trabajo, manejando, en donde, no importa dónde estés realmente y no importa tampoco la actividad que estés haciendo, simplemente es un empiezo repentino, y lo que siente realmente el paciente es sudoración, mareo, sensación de desmayo, disnea o falta de aire, taquicardia o palpitaciones muy fuertes, dolor en el pecho. Le da mucho la sensación de que le fuese a dar un ataque al miocardio, y lo que realmente piensa el paciente es que va a morir. Entonces, siente el deseo de salir corriendo, buscar ayuda, pero básicamente todo eso que está sintiendo son síntomas del sistema nervioso simpático que se activa la lucha y la huida, y son sensaciones que están controladas de una manera inconsciente por el sistema simpático. También sienten mucho los pacientes sentimientos de irrealidad, que es algo muy desagradable porque la persona siente que se despersonaliza, que no está vinculada a la realidad, que está en su cuerpo, pero que no está realmente en el ambiente donde está. Tenemos otro trastorno, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que son personas que se sienten muy estresados, muy nerviosos, andan temblando, y todo eso es porque ellos tienen preocupaciones que no está proporcionada o es desproporcionada con respecto realmente a la situación que están viviendo. O sea, puede ser situaciones de la vida cotidiana, y esa situación los lleva a un ataque de ansiedad por situaciones que realmente no son problemáticas, como por ejemplo subirse a un taxi. Para ellos esa situación es demasiado para ellos y no lo logran controlar y le causa ansiedad. Tenemos otro trastorno, que es el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Eso es algo combinado, que se presentan los dos síntomas realmente, síntomas de la ansiedad y síntomas de depresión. Y en caso de ser muy fuertes cada uno de ellos, entonces habría que diagnosticarlos por separado. Sabemos que la ansiedad, ya más o menos hablé sobre el tema, y sobre la depresión es aquella sensación de vacío, de ganas de llorar, que no tienes deseo de hacer muchas cosas, no quieres levantarte de la cama, no quieres comer, ¿verdad? Quieres estar durmiendo todo el tiempo como un escape, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí también los trastornos obsesivos compulsivos, que hay buena cantidad de eso. Ya en un trabajo anterior hablamos sobre este trastorno, que se trata sobre pensamientos irracionales sobre diferentes situaciones que se pueden dar, y el miedo realmente que la persona siente es que si no lo hacen va a pasar algo malo para ellos, a ellos o a sus familiares, ¿verdad? Y es un pensamiento que tienen constantemente en la mente, y aunque ellos tratan de evadirlo, pues siempre está el pensamiento ahí. Puede ser de contaminación o miedo a contagiarse de alguna enfermedad o bacterias o de suciedad, lo que es de prevención. O sea, de ejemplo, dejaron una llave abierta, la llave de agua, o el tanque de gas abierto, la llave del tanque de gas abierto, y los hace regresar a casa una y otra vez, y dejaron una ventana abierta. Incluso hay personas que tienen miedo de tener pensamientos blasfémicos, que es referente a la religión,
O sea, hay cosas que para nosotros son, no tienen mucho sentido, pero para ellos sí. Entonces los lleva a un nivel de ansiedad tremenda, y hasta que no logren ellos hacer la actividad del pensamiento que tienen constante, entonces no logran sentirse mejor. Referente a tratamientos, más bien a lo que se refiere a ansiedad y también a lo que es somatomorfo, lo que es cuando las personas están somatizando. Quería hablar un poquito de esto, es cuando los pacientes tienen enfermedades crónicas y a veces en el momento en que realmente no están teniendo el dolor, por decir así. Una persona, por ejemplo, que sufre de dolor crónico y las personas realmente en ese momento no están teniendo dolor, pero como están cognitivamente piensan que siempre van a estar con dolor, entonces ya ellos empiezan a somatizar. Empiezan a sentir cosas que realmente no lo sienten, pero ya es algo psicológico en ellos, ¿verdad? Es un pensamiento. Cuando hablamos de tratamiento, hay una gran gama de tratamientos psicológicos y médicos. Nosotros nos enfocamos mucho más en lo que es el psicológico. Tenemos la psicoterapia, que es cuando ocurre la catarsis, que el paciente empieza a conversar después que haya creado un buen rapport con su psicoterapeuta. Va a empezar a conversar y a hablar sobre su trastorno, lo que le pasó en la infancia, lo que le pasó en la juventud, lo que le pasó cuando eran niños con sus padres, ¿verdad? Y de repente logren cambiar el pensamiento de cómo se dio la situación, y puede entonces que haya una catarsis allí. Tenemos terapia conductual, tenemos cognitivo-conductual, tenemos la desensibilización o exposición, que es como cuando el paciente tiene ataques de agorafobia porque no puede ir a un ejemplo, a un parque. Y lo que se hace entonces es que se le invita a que vaya 1 o 2 o 3 veces, primero que vaya acompañado, luego que vaya, por ejemplo, por 3 o 4 minutos, luego 10 minutos, después que la persona que la acompaña ya no esté con él, y así, ahí se va poco a poco buscando la manera de que se vaya desensibilizando. Tenemos la relajación, como la inhalación y exhalación contando hasta 8 por la nariz. Tenemos la mindfulness, que ayuda muchísimo también, que es pensar en cada área de tu cuerpo, y te ayuda muchísimo a lo que es la relajación. Tenemos la psicoeducación, que por ejemplo, pacientes que tienen trastornos de ataques de pánico, se les puede decir que sepan en el momento que tienen el trastorno o el ataque, que sientan que eso va a pasar, en media hora va a pasar, que realmente todo lo que están sintiendo son productos de su sistema nervioso autónomo, y que con el tiempo, de que un par de minutos, después que hagan terapia de relajación, eso va a ir pasando, que se entreguen a la sensación, que no les tengan miedo, que no va a pasar nada, y entre menos luchen, básicamente, entre menos luchen y se entreguen a la sensación, va a ir pasando poco a poco y el miedo va a ir disminuyendo. Tenemos las terapias de grupo, porque así las personas pueden en un momento dado saber que no están solos y pueden aprender de otras personas cómo salir de la situación. Y la terapia familiar, que también es para que el ambiente, las personas que viven con ellos, con el paciente, logren comprender la situación del paciente y que puedan darle un ambiente sano, tranquilo, para que el paciente pueda recuperarse. Referente a medicación, podemos, como un ejemplo, es el Prozac, que es la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, pues esa parte ya la trabajan pues los psiquiatras. Entonces aquí tenemos algo de las reglas del ataque pánico que hace un rato comenté, y vamos entonces con Cristian. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Vamos a seguir con la continuidad. En este caso voy a presentar lo que vendría siendo los síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, específicamente que hace referencia a lo que vendría siendo la alimentación y trastornos e incluso enfermedades que pueden ser reflejadas en esta clasificación. Entonces, como primer punto tenemos lo que es la anorexia nerviosa, que más que todo un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo. Entonces, hay un temor intenso de las personas que padecen de este tipo de enfermedad o trastorno en aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso. Entonces, para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen interferir en su vida
de una forma significativa para ellos poder alcanzar su objetivo y propiamente mantener esa figura o esa estructura física corporal que ellos siempre desean. Incluso llegan a tener lo que vendría siendo dietas extremadas o a lo que se le llama también dietas mortales, que incluso solamente comen una vez al día y una poca proporción de comida. Tenemos lo que vendría siendo la bulimia, o también está lo que es la bulimia nerviosa, que es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adoptación de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables, consumiendo comida en exceso de periodos de tiempo muy cortos, seguidos de un periodo de arrepentimiento, el cual puede llevar al individuo a expulsar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes. Muchas veces estas personas sienten una satisfacción subjetiva, ¿okay? O un placer que le quita, ¿okay? El estímulo de comer comida en exceso, pero posteriormente hay un arrepentimiento de la gran comida que ha comido. Entonces es ahí donde las personas van al baño y se llegan a meter los dedos para provocar un vómito involuntario. O también come lo que vendría siendo laxantes propiamente para lo que vendría siendo adelantar lo que vendría siendo el proceso de, ¿ok? Para adelantar su proceso. Entonces tenemos lo que vendría siendo la hiperfagia, que así también es conocida también como hiperfagia o también denominada como polifagia, que aparece un aumento excesivo del apetito que se suma a ingestas incontroladas de alimento. Suele producirse en causa aparente, aunque a lo largo del artículo trastorno no indaga en sus causas. Muchas veces algunas de estas enfermedades o algunos de estos trastornos casi no se tiene una respuesta concreta de qué produce en sí en lo que vendría siendo estas personas, pero casi siempre lo tienen relacionado con una alteración en lo que vendría siendo el área craneal, en el cual una de las áreas del cerebro no está funcionando o ha sido modificada en cierto punto en el desarrollo, por el cual produce que estas personas tengan este tipo de trastornos o enfermedades. También tenemos lo que son los trastornos del sueño no orgánicos, que propiamente se clasifican en lo que vendría siendo las dificultades o inconvenientes que puede tener una persona lo que vendría siendo a la hora del sueño. Entonces, se caracteriza por una cantidad o calidad de sueño insatisfactorio que persiste durante un periodo considerable del tiempo e incluye dificultades para conciliar y mantener el sueño. Cabe destacar que hay un trastorno muy desconocido y muy raro y muy exótico, lo podemos buscar y le invito a la profesora que también pueda buscarlo, que se llama el síndrome, creo que se llama el síndrome de la bella durmiente. Creo que esto solamente lo padece una persona de 100, en el cual la persona llega a dormir incluso hasta 36, 48 horas seguidas. Incluso las personas o las personas que están encargadas de esa persona que padece de este síndrome tienen que levantarla para que pueda recibir líquidos, para que pueda recibir comida, para que vaya a ir al baño. Pero ya propiamente por un desorden en cierta glándula que está encargada propiamente del sueño. Y hace que estas personas duerman una gran cantidad de horas, incluso días seguidos. Tenemos lo que vendría siendo el hipersomnio no orgánico. Este trastorno consiste en la presencia de somnolencias diurna, excesiva y patológica, que aparece de forma reiterada y aparentemente inmotivada. Es una queja frecuente que aparece en el 1% de los pacientes ingresados y el 4% de los trabajadores con turnos rotativos laborales. Tiene un amplio decreto de presentación que va desde somnolencias leves hasta accidentes de tráfico o industriales. Muchas veces lo que vendría siendo el exceso de horas en el ámbito laboral producen mucho lo que vendría siendo el insomnio y las personas piensan o el cerebro le hace entender o le hace comprender que la persona está despierta, pero en sí se encuentra dormida. O también es conocido como lo que vendría siendo ensoñación, en el cual nosotros quedamos en un estado, como quien dice, despierto, o sea, soñando despiertos de un acontecimiento que nosotros vayamos a realizar o un acontecimiento que nosotros ya hemos realizado. Y por último tenemos el que es el sonambulismo, propiamente un trastorno que hace que las personas se despierten involuntariamente para realizar acciones involuntarias, algo bruscas o simplemente sencillas. Es recomendable
casi siempre que a las personas que padecen de sonambulismo no se le despierte, sino que la llevemos directamente nuevamente a la cama, ya que se dice y se especula que la reacción que puede tener la persona cuando la despierta en este estado puede llegar a tener una reacción muy fuerte y puede morir de un infarto. Y ahora nuestra compañera Katherine. Buenas tardes, compañeros, profesora y los que lograrán poder ver el video. Este es un resumen breve de lo que son los trastornos que nos tocaron del CIE 10. Para terminar, les voy a hablar un poco sobre el retraso mental. Su definición es un trastorno definido por la presencia de desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo, que contribuye al nivel global de lo que es la inteligencia, las funciones cognitivas, el lenguaje y la socialización. Este test se diagnostica a nivel psicológico con lo que son los test de inteligencia, pero cabe destacar que para diagnosticar un retraso mental requiere de la valoración de muchos profesionales calificados. También requiere de un sistema multiaxial especialmente diseñado para hacer justicia a la gran cantidad de recursos humanos clínicos y sociales necesarios para el manejo de los pacientes con retraso mental. Las causas de esta patología pueden ser prenatales, puede ser algún trastorno de metabolismo de las grasas de lo que es la madre, trastorno de metabolismo de hidratos de carbono, las aseveraciones cromosómicas, infecciones en el embarazo. Este trastorno se califica según el CI, que es el coeficiente intelectual. Se encuentran en rangos de 50 a 69 en adultos, con una edad mental, o sea, la persona que saca un rango de 50 a 69 va a tener una edad mental de 9 a 12 años, ya siendo una persona adulta. Este suele acompañarse de dificultades de aprendizaje en el colegio. Muchos adultos pueden ser capaces de trabajar, pero pueden mantener buenas relaciones sociales y contribuir a la sociedad. Este viene siendo un coeficiente intelectual o un retraso mental leve. Más bien un retraso mental leve. El retraso mental moderado se encuentra en un rango de 35 a 49. Esta persona va a tener una edad siendo adulto, pero va a tener una edad mental de un niño de 6 a 9 años. Suele acompañarse de un retraso importante en lo que es el desarrollo de la infancia. Se va a manifestar de una vez, aunque la mayoría puede desarrollar cierto grado de dependencia y de independencia, adquirir algún tipo de comunicación, pero también requieren necesidades de los padres. Y el grave, obviamente, en el coeficiente intelectual, su valoración será de 20 a 34, con una edad mental de 6 años. Este adulto va a requerir totalmente de la ayuda de otra persona. El retraso mental profundo, por debajo de 20, obviamente ya es una persona que su edad mental será de 3 años. 3 años ya siendo adulto. Se produce limitaciones importantes, no puede cuidar de sí mismo, no controla los esfínteres, no puede comunicarse, no puede moverse. Básicamente estos pacientes son como los que conocemos como los parálisis cerebral, que básicamente están encamados, no hablan, no se mueven, dependen totalmente de los papás. Para el CI-10, el retraso mental tiene ciertos criterios y se puede utilizar internacionalmente porque va basado en investigaciones, pero este requiere o tiene características importantes. Va a tener habilidades cognitivas muy pobres, disminución de la competencia social y se ve influenciada por la forma importante de la manifestación en lo que es la cultura y la sociedad. En esto se enfoca mucho lo que estamos teniendo hoy en día son los pacientes con autismo. Los autistas tienen diferentes grados de autismo y asimismo su coeficiente intelectual puede ser leve, moderado o muy grave. Con esto concluimos el pequeño resumen visual o virtual de estos trastornos.
Espero los puedan comprender. Igual está el escrito, que contiene mucho más información para que se puedan instruir. Obviamente se sabe que esto nos va a costar mucho tiempo poder aprendernos cada patología con sus criterios, sus causas y sus tratamientos.